3 equipos de Subrayado trabajaron en la cobertura de la llegada de los expresos de Guantánamo a nuestro país. En la madrugada del sábado, Daniel Rodríguez estuvo en el lugar y nos va a contar algunos detalles inéditos de lo que fue este operativo llamado Operativo Isla, de acuerdo a cómo lo denominó el Ministerio del Interior. Bienvenido, Daniel. Gracias, Carolina. Bueno, precisamente esto ocurrió en la madrugada del domingo, ¿verdad? Sí, pero bueno, obviamente ya el movimiento estaba previsto horas antes, en la noche del sábado. Lo que uno podía ver ahí en la base aérea número 1 era, bueno, la gente moviéndose con vehículos, la matrícula de la Fuerza Aérea, eso uno puede suponer es algo normal. Pero bueno, vamos a ver ahora el momento donde comenzó esta operación Isla, este operativo Isla, y es el momento donde a las 0 horas del domingo llegan estas 4 unidades de ACE. O sea que a las 0 horas ya estaba el equipo de Subrayado allí y cuando tú llegaste no había nada. Exactamente. Lo primero que vimos, que no está en imágenes, fue un auto particular ingresar, donde se divisó la figura del vicecanciller Luis Porto. Eso fue lo primero que vimos minutitos después de llegar. Y a las 0 horas, precisamente, bueno, ahí está el ingreso de esas unidades de ACE, 3 ambulancias y un vehículo de transporte. Y ahí, bueno, donde formalmente se da comienzo a este operativo. Ingresan a la base aérea número 1, ingresan por lo que es el aeropuerto viejo, ¿verdad? Que es el nuevo ingreso que tiene dicha base. Y allí, bueno, comenzaban los primeros movimientos más grandes. Y uno por ahí percibía, bueno, ¿qué vendrá después? Si habrá movimientos de vehículos o no. ¿Y cuál fue el tiempo que transcurrió entre, digamos, el ingreso de las ambulancias y algún otro elemento que te hiciera presumir que efectivamente podían estar llegando los refugiados? Y faltaba, por ejemplo, saber qué pasaba con el avión, ¿verdad? Que iban a venir. Bueno, un poco también era eso. A ver si se podía percibir el movimiento justamente. En un operativo que no sabíamos cuánto podía durar. Claro. Era un vuelo sanitario y hay un protocolo que establece que más o menos hay una diferencia de 2-3 horas entre que se arriba. Obviamente se atiende, se da una primera atención a las personas que viajan para posteriormente salir hacia el destino que en este caso iba a ser el hospital militar. Así que no sabíamos cuánto podía demorar. Pero bueno, este fue el primer punto importante a nivel de registro de imágenes. El segundo lo vamos a ver ahora, Carolina, tiene que ver con la llegada del avión, del transporte que ahí está, trajo a los ahí vemos el avión. Ex reclusos, refugiados, ¿verdad? Allí lo vemos, un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un C-17. Esto fue a la hora 1 del domingo. Este tipo de aviones son los que habitualmente se utilizan para el transporte. En estos casos, recordemos que hasta ese momento la operativa dependía del gobierno de Estados Unidos bajo sus reglas. Y por eso mismo la abogada acaba de denunciar, ¿no?, la manera en la que fueron trasladados, de alguna forma como si todavía fueran sospechosos de algún tipo de crimen, ¿no? Encapuchados, engrillados, que eso es un dato que conocemos en estas horas, que también la denunció Juan Raúl Ferreira del Instituto de Derechos Humanos. Exactamente, en esas condiciones llegaron. Además, bueno, mientras esto se daba, obviamente había una circulación de vuelos normal para el aeropuerto de Carrasco, según la información del propio aeropuerto, ¿verdad? Se esperaba en ese lapso de tiempo 4 vuelos que arribaban a Montevideo. Y bueno, pero este era el más grande, este C-17, fue el que se notó cuando aterrizaba, y allí la cámara de Fernando Castro captó el momento entonces del arribo al aeropuerto de Carrasco. Un dato importante, Amnistía Uruguay recibió la información, y eso lo hablamos hoy con gente de Amnistía, que se dieron las garantías porque en el momento del arribo había representantes legales de los ex reclusos en el lugar. Es un dato nuevo que no teníamos, más allá que hay un hermetismo enorme en cuanto a los detalles, porque en función de la ley de refugiados y en función de las características de este ingreso al país, todos están bajo un compromiso de no divulgar información y no dar esos detalles. Exactamente. De hecho, el viernes se manejaba la versión de que los refugiados llegarían el lunes a nuestro país, por lo tanto había un total hermetismo acerca de cuándo sería el traslado. La versión periodística que se manejó el viernes en realidad fue una versión que implicaba que podían llegar el lunes. Esto se adelanta. Se adelantó. Una información que se pudo lograr y que se dio en los hechos, ¿verdad? Bueno, como ustedes están viendo, la llegada a Montevideo. Vamos a ver otra parte de esta noche, cuando ya estaba el vuelo, en teoría. Obviamente habíamos visto el ingreso de las ambulancias y otros vehículos, el movimiento general que decíamos, Carolina, de ingreso a la base, ¿verdad? Automóviles particulares, algunos de la Fuerza Aérea, que esos por ahí, era lo esperable en función de que se trata de una unidad de la Fuerza Aérea. De todas maneras no podías identificar si pertenecían al Ejército, a la Policía Nacional, eran autos que no estaban identificados. Exactamente, ahí vimos el ingreso de 2 vehículos con chapa diplomática, y aquí sale uno con matrícula diplomática,
de la base aérea. Otro auto que vimos ingresar fue un auto con matrícula oficial del Ministerio de Salud Pública, que también estuvo presente. Y aquí es el momento que se retira el vicecanciller Porto, ¿sí? Que estaba manejando entonces el auto. Exactamente, sí, él había con su auto particular. Esto ocurrió, repetimos, lo que vemos ahora, 20 minutos antes de las 3 de la mañana, que se van 2 de las ambulancias de ACE. Y allí ya presumimos que pueden haber... ¿Y ahí qué iba a pasar? Bueno, es un poco pueden estar siendo trasladados. La curiosidad del auto oficial que hacíamos alusión. Ahí también se retira de la base aérea número 1. Un apunte importante, Carolina, los policías que participaron forman parte del equipo de máxima confianza del Ministerio del Interior, ¿sí? Ya un poco Martín en el informe anterior daba unas pautas generales de cómo el gobierno planificó esto, pero bueno, en este caso los policías de particular estaban allí y son de la máxima confianza del ministro del Interior, que eran los que estaban participando de esta operación. El hermetismo que tú decías, por ejemplo, en otro dato que se nos acercó en las últimas horas, el propio comandante jefe de la Fuerza Aérea se enteró prácticamente cuando estaba el avión aterrizando. Es decir, se manejó con mucha reserva. Bien. Y bueno, ahí vimos como al final de esta serie de imágenes la salida de 2 de las ambulancias y bueno, la espera de, bueno, en qué momento se va el resto y qué va a pasar. Y bueno, es lo que vemos ahora, que es lo que ocurrió a las 2 horas 55 minutos. Se retiran de la base aérea número 1. Es un convoy de 11 vehículos que se formó y que se dirigían hacia el hospital militar, donde otro equipo subrayado estaba, bueno, atento también a los posibles movimientos. Por lo tanto, había un equipo de subrayado aquí en la base aérea registrando esto que estamos viendo y otro en el hospital militar ya a esa hora manejando la información de que iban a ser trasladados hasta allí. Exactamente. Recordemos que previamente se manejó que era el hospital militar y el Maciel los destinos. Bueno, finalmente fueron todos hacia el hospital militar. Así se va a abrir la caravana, obviamente es un acceso a la ruta, no se podía salir. Bien, y hasta ese momento además no había ningún tipo de información oficial acerca de lo que estaba ocurriendo en la base aérea, por lo tanto era un registro que después se tenía que reinterpretar confirmando y verificando datos oficiales. En esta camioneta que vemos de ACE, de esta unidad de transporte, ahí viajaron 5 de los refugiados. Y en esta ambulancia fue donde viajó Abu Wab el Diab de Siria, quien era el que estaba en peor situación física, condiciones de salud, recordemos, fue quien hizo la huelga de hambre más notoria en los últimos tiempos. Y quien está representado por la abogada que acabamos de ver también, Cody Ryder, que representa una ONG que lo ha defendido a lo largo de estos últimos tiempos en Guantánamo. Es una ONG de Inglaterra, que ha estado siguiendo este caso y otros que tiene además de Guantánamo. Y así se va entonces, vemos, esta es otra toma de la misma salida. Bien. Que se registró allí en la puerta de la base aérea número 1. Bueno, estando al lado uno podía divisar que había gente adentro, pero claro, vidrios negros, si bien en principio a lo largo de la noche fue un operativo bastante discreto en general, bueno, acá fue el momento donde se hubo que hacer un despliegue mayor. Y de hecho me imagino abriendo, bueno, a esa hora no había mucho tránsito. No había mucho tránsito, igual uno de los autos tuvo que estar atento a lo que era el tráfico, algún bocinazo se sintió. Claro. Pero claro, lo dicho, todo con mucho hermetismo y con mucha reserva, ¿verdad? Lo que era el cierre de esta operación Isla, que se registró en las primeras horas del domingo 7, y a partir de allí, bueno, el viaje será hacia el hospital militar, donde cerca de las 4:30 se terminaban de retirar todas las unidades que participaron, ¿verdad? Y esto se dio además sin la presencia en el país del presidente Mujica, quien fue directamente el que negoció la llegada de estos prisioneros de Guantánamo, y creemos que tal vez la embajadora Yulisa Reynoso podía estar en territorio uruguayo porque de alguna manera terminó todas las celebraciones y las despedidas el viernes, al menos oficiales, ¿no? Está claro, eso no lo sabemos y bueno, allí está el ingreso al hospital militar de toda esta comitiva, dando cierre a un trabajo que según las autoridades que han dicho algo, salió bien. Muy bien, y recordemos que la última información que se maneja es que ya podrían dejar el hospital militar en el día de mañana, que su estado de salud es bueno, más allá de algunas enfermedades crónicas que seguramente podrán tener alguno de ellos, lo decía la propia abogada, ¿no? Estamos hablando de una persona que estuvo mucho tiempo haciendo huelga de hambre y alimentándose en pésimas condiciones. Y por otra parte, se estima que el miércoles tal vez podrían estar en una casa designada por ACNUR aquí en nuestro país. Exactamente. Recordemos que estas personas están justamente bajo la ley de refugio con todas las características y detalles que
tiene que ver con esta normativa y que además obliga, repetimos, esto puede ser un poco reiterado, pero a un gran hermetismo y a mucho cuidado de la privacidad. Si ellos, por su parte, sus representantes legales, entienden que es necesario contar algo, difundir algo, hablar, bueno, es un tema, pero lo que tiene que ver con las autoridades oficiales tienen que ceñirse a esa normativa y todas las consultas terminan en lo mismo. Tenemos que cumplir estrictamente lo que dice la normativa en este tema y cuidar la privacidad y por ende no podemos dar más detalles de lo que fue esta llegada a Montevideo.